cada otra Mishnah. Sí. ¿Estamos? Daf Chaf Gimal, vamos a comenzar Mishnah en el medio de Amud. Estamos. Hakol Kesherim Lehavi et Haget. Juz, Mejeresh, Shote Bekatan, Besumá, Beabet Kohabim. Todos son válidos. Toda persona puede ser shaliach, mensajero, para traer un get. Shaliach holajá, que un marido faz para entregar a su esposa. La verdad, no tiene diferencia para shaliach Kabbalah también, como más Rashi en la Mishnah, la Gemara va a hablar sobre otro punto, que en Shirah son los mismos dinim de shaliach holajá, shaliach Kabbalah. Entonces también todos son kasher para shaliach Kabbalah, menos esos 5 que cita Mishnah. A diferencia, ya explicamos que shaliach holajá, a mujer divorciada cuando llega alguien amado de ella. Shaliach Kabbalah, que a mujer que fue un mensajero, ella ya es divorciada cuando alguien llegó amado de shaliach. Entonces, ¿quién no son válidos? Jerez, surdo mudo, shoté, loco, catán, crianza, sumá, un cego, beaber kohabim y un goy. Todo se va a explicar un motivo a Mishnah. La Gemara va a explicar por qué no pueden ser shaliach. Kibel a catán behigdil. Si o marido nomeó como mensajero a un menor. Catán siempre es menor de 13 años, menor de bar mitzvah. Pues nomeado shaliach con menos de 13 años. Y después llegó a bar mitzvah, ahora es gadol y ainda no entregó para la mujer. ¿Será que ahora puede entregar? Jeresh menit pakah. O, no caso de sordo mudo. Entregó cuando era Jeresh y él curó. O sumá benit patah. O era cego y ahora se abrió. Que dice, ahora enxerga. Shoté benistafá. O que era shoté, ahora ficó consciente. O beco Javi Menigayar. Y en quinto caso era goy, cuando fue nombrado shaliach pero marido. Y después se convirtió y él está con Get ainda. Pasul, en todos esos casos, también no puede entregar a mujer. Que dice, no importa que no inicio era Pasul y ahora hay kasher, tiene que ser kasher también de inicio. Aval, piqueas, benitjarash, behazar, mitpakah. Si él era piquea, era normal, cuando fue nombrado shaliach. Después ficó sordo mudo, no me dio do viaje. Mas antes de entregar, de nuevo ficó normal. Y ahora escucha. La misma cosa con nosotros. Patúa benistama behazam mitapatah. Shafui benishtatah behazam benistafah. Vocês ven que faltó uno aquí. Dos. Catán no shayach, que vuelve a ser crianza. Y también ger, una vez que se convierte, no vuelve a ser goy. Por eso, en ese caso, tenemos 3 ejemplos. Kasher, el kasher. Que dice que es suficiente no inicio y no final. Y no importa que no medio ficó algún momento inválido para ser shaliach. Zea claro, y esa regla. Koshe tehilato besofo bedat kasher. Todo que no inicio y no final es consciente, es kasher, mismo que no medio no era consciente. Gemara. Bishlama jere shote bekatan de la bene de aninu. Todo bien, entendemos un motivo. Jere shote bekatan no pueden ser mensajeros porque no tienen conciencia. Y dice Rashi, en Sherihot está escrito Ish. Ish se le betabo se la bait, eso es un dos mekorot de las fuentes que aprende a llamar Kiddushin Daf Membet, que existe la posibilidad de nombrar un mensajero. En toda la Torah, Shelohot Sheladan que motó. Tiene un pasuk en Korban Pesa, otro pasuk en Terumá, que es más conocido que en Tarim Gamate en Terumat Hashem. La palabra Gam le la voz Shelohachem. Eso también va a ser citado en Amud Bet.
La Gemara de Serijuta en Kiddushin, ¿por qué precisó esos dos pesukim y tiene más un tercero? Ish adulto, excluye una crianza. ¿Y por qué crianza no puede? Porque no tiene conciencia. Y de ahí aprendemos para Jerez y Shote, que en general siempre los tres van juntos. Obeco Javiname de la barretera, un goy que no puede ser shalia, también entendemos. Porque él no tiene las reglas de casamiento y de divorcio. Un goy no es kiddushin no tiene kiddushin con kesef. De otra manera, como también vamos a ver en Kiddushin, en Masejet Kiddushin, la manera de casar a un goy es solo con vía, con la relación. Y también no existe divorcio para un goy pelatorano o documento de get, eso para Yehudi. Por eso no puede ser shalia. Como aquí también acrecenta Rashi, para entender ese motivo. Que la regla de shalia es un mensajero debe tener parte en el asunto que él está siendo mensajero. Él es un enviado para dar un get. Entonces, él debe estar relacionado con esas alajot de get. Y ya que Ogoy no tiene asunto de get, no puede ser enviado para eso. Es como alguien que no está obligado a una misma. Vos se no tira de Jehová a otro. La barjiuba. Así también en Shelihut. Por eso la Gemara dice que los Kohanim les hacen los korbanot. Cuando la Gemara tiene duda, Masejet Kiddushin Chav Gimal, y también estuvimos en Nedarim, si el Kohen es Shaliach de la Hamaná o Shaliach de Dan. Los Kohanim cuando hacen un korban son mensajeros de Kadosh Baruj Hu o de nos, de Israel. Entonces dice Umar Sebara que lógico ojalá que mensajero de Hashem, porque si fuese mensajero de Israel, ¿cómo es posible? Un Israel no tiene condición de hacer un korban. ¿Puedo nomear un Shaliach para hacer un korban para mí? No puedo nomear si yo no consigo hacer eso. La misma cosa aquí. ¿Cómo le va a ser Shaliach de un get si él no consigue hacer un divorcio propio? Él asuma a Mailo. La pregunta toda es los 5 que dice Mishnah. O cego. ¿Por qué un cego no puede ser un mensajero? Y hay certeza que consciente. Un cego tiene más sentidos que las personas normales, ya que falta el sentido de la visión. Él está más desarrollados, ¿cómo se dice? Desenvolvidos los otros sentidos. Y a prueba de eso, suma es hayab de todas esas misbot. No es como Harei Sheva que dan patur. Y no es alajá como Rabbi Yehuda que dice que un cego está patur de misbot, como está escrito en la Mishnah. En Baba Kama, Daf Pezain. Entonces, ¿por qué un cego no puede ser un mensajero? Amar Rav Sheshat, לפי שאינו יודע ממי נוטלו ולמי נותנו. Está cierto que él es consciente, más falta para él enxergar. ¿Cómo iba a saber de quién está recibiendo el get y a quién está entregando? O Shaliach debe saber que ese es el marido y esa es la esposa de él. Tal vez está entregando un hombre para él que no es el marido. Y él va a entregar ese que no vale, tiene que ser escrito por el marido ese documento. De aquí prueba Tosafot que todo Shaliach, un Shaliach normal, él debe conocer personalmente que ese hombre es marido de aquella mujer, así como propio rabino que hace get debe conocer, mas como hoy en día no siempre son personas de aquella conocidas, ven a alguien para dar get a su esposa. Yo rabino no conocía a él. Entonces no va a atenderlo. ¿Cómo sabe que no hay mentira? Tal vez es un hombre, un amigo y no es un marido. Oye, tienen documentos de identidad.
Y eso vale como testimonio. Que tu Porque bad, a Gemarán Que tu llevamos, bad también. también, a Gemarán llevamos, dice que si alguien no es conocido, él debe traer dos testimonios diciendo quién es él y que él es el marido de esa mujer. O si o documento vale como testimonio. Porque certeza que es verdad, como tem a foto, você vê o nome dele y ve o nome da esposa, y ahí a que tú vas dices que estaban casados. Entonces, junto con toda esa documentación, es considerado un testimonio. Eso que fala Tosafot, que aprendemos de esa sugya, Mikam Mashma de Tzarik Sheyakira Shaliach, o mensajero debe reconocer, identificar, Shezehu Abal Bezohi Ishto. Después de esto, Tosafot, tal vez no ten prueba, porque es más fácil confundir a un ciego que a una persona normal. Un ciego que no enxerga, él pueden engañar él. Por eso que aquí está diciendo a Gemara que no puede ser Shaliach, mas alguien que enxerga, mismo sin conocer, tal vez es más difícil engañarlo. Eso es lo que dice Tosafot. Matkiflar Rabbi Yosef. Aquí ustedes están percibiendo, repararon sobre el asunto del ciego. Están hablando de los 12 moraín conocidos los Shas que son ciegos. Rav Sheshat y Rabbi Yosef. En todos Shas. Rav Sheshat encontramos en Berajot. Por ejemplo, Berajot Aflamed sobre Tefilat Aderech. Está hablando ahí Rav Sheshat. También en Berajot Daf Nuntet, aquella historia con un Tzadoki, con Rav Sheshat, que sabía identificar cuándo llegó el rey, mismo sin enxergar. Lo Baruch Hashem, lo Baruch Hashem. Rabbi Yosef, que era ciego, aparece en Kiddushin Lamed Aleph, cuando él faló, quien va a hablar que alajá como Rabbi Udá, Abina yo mataba al Rabbanán. No, en inicio él pensaba que es mejor hacer las mismas sin obligación. Y no sabía que ahora me sube Beosé, mi no me sube Beosé. Ahí él prefería que sea alajá como Rabbi Udá, que dice que un ciego está patur de misbot. Dice Rabbi Yosef, que soy ciego, voy a tener más recompensa, que mismo que estoy patur, yo faço a misbot. Mas después que escuchó, que faló Rabbi Haniná, que ahora me sube Beosé, mi no me sube Beosé, que es más importante, es mejor aquel que sí tiene obligación de hacer las misbot, como dice Tosafot, que tiene que ser hará, es más difícil. Ahí él falaba al contrario, quien va a hablar que alajá no es como Rabbi, yo voy a hacer una fiesta para él. Entonces, eso es un ejemplo que Rabbi Yosef era ciego, también en Baba Kama Pesain. Dice Rabbi Yosef, ¿cuál es la pregunta de él? Según vos que no puede ser Shaliach, porque no identifica quién es el marido y la esposa, porque no enxerga. Entonces, ¿cómo un ciego es permitido tener relación con su esposa? Un ciego casado, tiene esposa. ¿Cómo él sabe que es la esposa y no otra mujer? No enxerga. Y más una pregunta. Toda persona, ¿cómo ha permitido ficar con su esposa de noche? Oscuro. No tenía luz artificial. A vela usaban no inicio de la noche, después apagaba. Ella, con certeza hay permitido. Ninguém va a falar que es prohibido tener relaciones de noche. Al contrario, de día es prohibido. Ella betiviut ena de cala. Con certeza existe identificar por la voz. Toda persona sabe identificar que es su esposa y no otra mujer, porque conoce la voz de ella. Entonces, y un ciego también. Un ciego reconoce a su esposa por la voz. Así también puede ser Shaliach, Haná betiviut de cala. Entonces, ¿cuál es el problema de un ciego ser mensajero para entregar un get? Él va a escuchar a un marido, y si él conoce que él es un marido y mujer, como cualquier Shaliach debe conocer, él identifica por la voz. O Meharsha en Maseje Baba Batra, Dav Kuf Haf Gimal. Para eso una pregunta. Para lembrar fácil. Aquí estamos Dav Haf Gimal, acrescenta una Kuf.
Nodab 123 de Babab atrás, cuando la Gemara fala con Jacob, Bahí Baboker, Behinehi Lea. Solo de día reconoció que era Lea. De noche pensó que era Rachel. Eles não conversaram? Ah, volta ali. Entonces, pregúntame a Arsha, ¿cómo aquella Gemara dice que a pesar reconoce por la voz, a fin un cego? Entonces, ¿cómo Jacob no reconoció? Después va la quema, ¿no? Después beba. Después No. la quema otra. Esa vamos a ver como respuesta. Measha dice, ya que tenía simanim, ellos tenían combinado Jacob con Rachel, Sinais, y esa Sinais, para no vergonear, Rachel pasó para Lea. Entonces, ahí confundió él. Está cierto que a vos él vio una voz diferente, mas él sabe simanim. Eso es mayor prueba, certeza que Rachel le pensó, como Jacob. Jacob con Jacob, y Yadai mide Esaú. Explica lo mismo. Por un lado, la voz de Jacob está palpando la mano de Esaú, y entonces pensó que era Esaú. Voltamos aquí. Entonces, ¿cuál es el motivo que un ciego no puede ser un mensajero para entregar un get? El Amar Rav Yosef, Ajá behus al ares askenan, de Baal Mar fanai nichtab, u befanai nehtam, velo matze le memar. Hidush, a Mishnah solo está tratando de un caso específico de get enviados desde Hus al Ares, que estudiamos en el inicio de la Masejet, que debe falar befanai nichtab, na mía frente fue escrito ese get y fue asignado. Y él no consigue. ¿Cómo va a falar befanai un cego? Él no vio. Não viu o Gueto. No vio cómo fue escrito. También tienen que ver aquí, no estudiamos en Dahbab, que afilo kol kolmosá, si él escucha o sofer escribiendo y hace o barulho de pena, no clav, no pergaminho, es suficiente. Entonces, parece que ni precisa enxergar. Él escuchó que o sofer falou, todo escribiendo un gel lishma, y escuchó o som de pena. Eso también es una pregunta de los Rishonim. No es aquí, en este lugar, Tosafot no pregunta, pero ahora dice Meforash, primero Tosafot de Dahbab, afilu kan kol mosal, lol dame le suma de pasul le havi get, בפרק שני, דף כ"ג. חידוש. Elifaz hace una pregunta y dice que es simple la diferencia, mas no explica cuál es la diferencia. Él dice, no es igual al caso de ciego. ¿Qué dice? Él tiene esa pregunta. Si una persona normal que enxerga, es suficiente escuchar o colmos apenas. Entonces, ¿por qué un ciego no puede hablar Befanai Nichtav? Entonces, a foto deja en blanco, mas dice que Pashut no es igual. A veces encontramos así. Tal vez, como faló Tosafot aquí, Tosafot faló que es más fácil confundir a alguien que es ciego que a alguien que enxerga. Como corra hoy le bilá en bilá me akebet. Puede ser también por eso. Si él enxerga es suficiente escuchar, mas tiene que entender la lógica. Sofso está escuchando. Mas Tosafot Arosh responde. Ahora no tengo el libro aquí. Yo lembro que Tosafot Arosh complementa esa respuesta de Tosafot. Aquí, na Gemarot. No, aquí solicita Ayen Tirucho Bearosh Siman Gimal. O Rosh en Siman Gimal, él trae esa respuesta. No vamos a hablar ahora porque esa Gemarot no tiene Rosh, tiene Sob Mearsha. En general, el Rosh está antes de Mearsha. Rabbeinu Asher, un de los Rishonim, los Shelosha Amudei Orah, una de las tres bases que Shulchan Aruch baseó sus alajot, Norif, Rambam y Rosh. Todo bien, vamos a continuar. Amarle Abaye, el alumno de Rabbi Yosef, preguntó para Eli, el ameata patuach benistama de matze amar ajiname de kasher. Segundo motivo, que el problema es técnico, que no vio una escrita para hablar Befanai Nichtav. Entonces, él en la hora de ser nombrado Shaliach, cuando estaba escribiendo Get,
Eli era patúa, Eli enxergaba. Y fue nombrado Shaliach, recibió que do marido. Y después, no camino, ficou cego. ¿Será que va a ser kasher? Según vos, debe ser kasher. Ahora consegue falar en Nichtav. ¿Cuál es el problema? La Mishnah no faló de ese caso, faló o inverso. Mas se ele é cego, Rabino, como que ele vai reconhecer a pessoa que tem que dar o Você llegó atrasado. Falamos ya en el inicio que ese es el primer motivo. Rav Shesha faló, ¿por qué un ciego es pasú? Porque no reconoce si es el marido y es la esposa. Mas ahí veo y pregunto a Rav Yosef, él puede, Ouvi a pergunta. ouviu lá de baixo. donde llama, Lá de baixo. pero la voz puede identificar. Faló que Mará, por eso dio otro motivo. Eso en Juzlaar que no puede. En Israel puede ser Shaliach un ciego. En Juzlaar no puede porque no fala Fanichtab. Entonces pregunta que Mará, si él sí era normal, enxergaba y después ficou cego, ajiname de kasher, vea Katane, y si vos va a responder, inajiname, es kasher, ¿quién fala lo contrario? Podemos deducir a Mishnah que es pasul, porque en la cefa de Mishnah está escrito caso que tiene 3 fases. Patuach, Benistama, Behazah, Benitpatach, kasher. La Mishnah faló, si era normal, enxergaban ahora que fue nombrado Shaliach. Después no camino ficou cego, y antes de la entrega volvió a enxergar. No es común, más teóricamente. Si aconteció así, es kasher. Porque o inicio y o final es o principal. Entonces deducimos, Hazah Benitpatach, lo Hazah Benitpatach, lo, más que precisa al final enxergar. ¿Por qué faló Hazah Benitpatach? Que diga, afilo que agora ficou cego. Ele consegue falar Nichtav, ya que en la hora de la entrega, que él fue nombrado Shaliach, él no era cego. Entonces deducimos aquí que es pasul, y a pregunta, ¿por qué? Contra Rav Yosef, si el motivo es que lo haya lomar, ¿cuál es el problema en ese caso? Responde, Uadin de afagado el Hazam el Patah. La verdad es, imagíname, es kasher. Si él enxergaba en la hora de ser Shaliach y después ficou cego, puede entregar lo que esta mujer, mesmo que ainda es cego. Ay, porque a Mishnah faló que volvió a ser normal. De de Katane, Shafui, Benishtatá, Behazá, Benishtafa. Tama de Hazá, Benishtafa. Halo Hazá, Benishtafa, lo. Tananame, Patúa, Benistama, Behazá, Benishtatá. Por ser que en el caso de Shoté, si él era normal y ficó Shoté, que no tiene conciencia, no me do viaje, certeza que no puede entregar, solo si vuelve a recuperar conciencia. Porque si él no tiene edad, con certeza, mismo que ya, ¿qué va a hacer? Él no tiene conciencia de hablar nada. No adianta que él enxergó y entendía. Con certeza, cuando se trata de edad, hay que ser consciente también a la hora de la entrega. Mas ciego no hay problema de edad. Ciego es lúcido completamente. Solo problema que no enxergaba. Mas si enxergaba y vio, consegue falar en Nichtav, mesmo que ahora es ciego. Por eso que a Mishnah faló que volvió a ser normal, só derech hagav, porque faló junto en el caso de Shoté. Y en el caso de Shoté, es obligado a voltar a ser consciente para entregar. Amar Rabashe, Daikaname de Katane de Akelar, Koshe Tehilato, Besofo, Bedat Kasher. Velo Katane, Koshe Tehilato, Besofo, Bekashut Kasher. Llama Minna. Rabashe te hace una prueba para esa respuesta. Que ten razón, Rav Yosef. Que a Mishnah se tratan juzlares. Y la verdad es si enxergaban ahora de ser nombrado Shaliach y ficou cego, es kasher para entregar ahora. No precisa voltar a enxergar. Y son Shoté que precisa voltar a ser consciente y aprueba que a Mishnah cuando faló a regla, faló precisa inicio y final con conciencia. Esa edad es relacionado a Shoté. Si se refería a cego, debería falar a regla Kosh Tehilato Besofo Bekashrut. Ahí sí excluiría un cego.
Mas si está diciendo a condición de edad, un cego tiene edad, entonces kasher, que ese cego no precisa tejilato besofo, no precisa inicio y final. Tiene un tosafot importante, o último, que pregunta. Aquí estamos diciendo que un cego que enxergó no inicio, ya puede hacer en esta. Mismo que ahora es cego, antes no era cego. ¿Por qué entonces va atrás, da Kuf Habjet? Está hablando de testimonios. Un cego, obviamente, no es kasher para Edut. ¿Cómo va a testimoniar si él no enxerga? Mas si él no era cego y vio un asunto, es testimonio. Ahora puede ir a Obedín y hablar o que él vio, consciente él es. ¿Por qué no va a poder? Dice que no puede. Allá yo de a lo Edut, al Shelon Istama. Si le vio un asunto, era testimonio antes de ficar ciego. Benistama, pasul de Edut. Pregunta a Tosafot, entonces, ¿cuál es la diferencia? Para Befanay y Nichtav, se permite. Falamos, está nectar permitido por Iguna. Falamos isso. Eso, que dice que no es mamash un Edut. Tanto que não precisa de dois. Y aprueba que no precisa de dos. Muy bueno. Esa es la respuesta de Tosafot, con otras palabras y con otra prueba. Shane aja de Gabe Get, afilu Ishan emenet. Get puede ser una mujer. ¿Qué dice? No precisa alajot de Edut. Mujer es pasul de Edut y puede ser Shaliach. Te da de afilu sumame y cara cámara, la sumama y lo más ainda. A Gemara quiso preguntar, ¿por qué un cego original no puede ser Shaliach? Hasta que explicamos que se trata de ajustales. ¿Qué decir? Que no es un testimonio. Para el testimonio, certeza que no sirve. Para Shaliach, sí. Por eso que aquí es más leve. Ahora mudamos un asunto nuevo. Baumine merbiame. Preguntando Merbiame. Ebed. Mau sheyase Shaliach lekabel getisha miyad bala. ¿Será que un esclavo, cuando se fala Ebed Kenani, a mujer puede nombrar a un Ebed, a un esclavo, ser Shaliach Kabbalah, un mensajero para recibir get do marido? No está hablando Ebed de mujer, Ebed en general, no un esclavo de mujer. Él es esclavo de otra persona. A mujer que nombra a él mensajero, ¿puede o no? Y dice así, Huadin le olajá. A dúvida existe también para Shaliach olajá. Como falamos, no tiene diferencia en esas alajot. Quien es caché para Shaliach Kabbalah, también es caché para olajá. La dúvida es si esclavo es caché para Shaliach. ¿Y por qué faló Kabbalah? Caja y Tashela Bebetamidrash. Así fue el caso que preguntaron sobre eso, pero no tiene diferencia. La respuesta va a ser válida también para olajá. Y si ustedes van a preguntar, ya estudiamos atrás varios casos de esclavo. Vimos la Mishnah que puede escribir un get namado esclavo. Mas ahí no es como enviado. Él hace el vehículo como un papel. Y vimos también un caso que el marido entrega get al esclavo y después da presente para morir al esclavo. Eso es midin hatzer. O esclavo hace esa función de una propiedad. Por eso falamos, para que no sea hatzer me aleje, precisa ser amarrado. Mas no como Shaliach. Ahora que estudiamos la Mishnah, que tiene 5 pesulim para Shelichut, pregunta a un esclavo, ¿es kasher o no? Y justamente la Mishnah es a prueba. Amar lehu, mi de capa sirle le obed kohabim, mi kelal de ebed kasher. Do fato que a Mishnah faló que un goy es pasul, mashma que un esclavo, que un poco menos que goy, porque ebed kenani es kasher. Eso por deducción, porque si no, que diga Mishnah más hitush, en lugar de fagoy, que diga que Ebed es pasul para Shaliach. Esa fue la respuesta de Rabbi. Mas la Gemara continúa y trae ahora una otra opinión que discorda. Amar Rabase, Amar Rabbi Yohanan. En Ebed nesa Shaliach lekabel get la isha miyad bala. Un esclavo no puede ser mensajero de mujer para recibir el get del marido. Lefi she'eno betoral gitim kitushin,
porque el esclavo no ten os deis de divorcio y de casamiento. También un Eved es diferente. Él casa con Shifha Kenani de otra manera, con Bia, no con Kiddushin y no tiene documentos de divorcio. Entonces, ese motivo invalida un Eved tanto para Shaliach Kabbalah como para Shaliach Holajá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no está escrito en la Mishnah? Si esa fue aprobada en opinión anterior. Sí, Eved de Pasur, ¿por qué no escribe la Mishnah? Tosafot hace esa pregunta y da alguna explicación. Matkiflar Rabbi Elazar. Agora, Rabbi Elazar faz outra pergunta. Tama bemilta delete. Bemilta deite kasher. Você está explicando que un esclavo es inválido porque él no rigen para él las leyes de casamiento y de divorcio. Entonces deducimos que sí puede ser mensajero para asuntos que él tenga relación con eso. Por ejemplo, dice Rashi, teruma. Teruma, un esclavo, él tiene que tirar teruma para comer. No puede comer tebel porque él es kenani, hayab de todas las misvot como mujer. Y tebel y misvah lo hace. Toda misvah negativa, amuleta obligada. Entonces también es kenani. Entonces deducimos que sustenta Rabbi Yohanan que un esclavo puede ser shaliach para tirar terumá, que si un yehudí puede nombrar a un esclavo, va y tira terumá de mi campo. Vea, si esa es la regla, todo bien, puede ser. Para terumá no está escrito en algún Mishnah Meforash que no puede ser mensajero. Mas tenemos una pregunta en relación a Goy. Vea, Obed Kohavim Bekuti, de Itino Betorat Terumá de Nafshayu, un Goy o Kuti, él sí ten alajot de Terumá, ditran, Obed Kohavim Bekuti, Shetarmu Mishelahem, Terumatan Terumá. Mishelahem, esa palabra está escrito en la Searot, que no es el texto original de la Mishnah. Es una palabra que acrecentó por causa que Rashi acrecentó. Para explicar, explicó Rashi que se trata, Ogoy está tirando terumá para liberar, para isentar de terumá frutas de un yehudí. Mas él tira con fruta Mishelahem, fruta propia de Ogoy, él pega y dice, esa fruta mía que se echa terumá para liberar aquella fruta de mi amigo de yehudí. ¿Y por qué tiene que ser de Yehudí? Porque si es para el campo de Goy, certeza, el Goy no tiene obligación de tirar trumá. Él no está allá de misvá, de trumá. Puede comer tebel, para él no es isur, no es sheva, misvá benenoach. Mas si él quiere tirar, sin ser nombrado shaliach, él puede, porque es fruta de él. Él está dando presente. A terumá es válida, y dice, nafkamina, que ten que dushá y son cohen puede comer y no usar. Y el motivo es porque un goy tiene fuerza de lehakdish. Ish le rabot et aobde kohabim, un goy que santifica un objeto para Betamidash, tiene santidad. Por eso también terumá, ten que dushá de terumá. Utnan, por otro lado, a Mishnah dice, obed kohabim, shetaram shel Israel, afilu birshut, entre mató terumá, un goy que fue nombrado mensajero, afilo birshut, o yehudí, o dueño del campo yehudí, faló para un goy, tira para mí terumá de mis frutas, no es válida. Porque si falamos que todo que alguien está relacionado con ese asunto, puede ser shaliach, como falamos en el esclavo. Maitama, la mishun, dichtiv, gam atem, ken tarimu gam atem terumat Hashem. La palabra gam está sobrando. Ma atem Israel, af shelo Israel. Que desde aquí tenemos una excepción. En general, mensajero puede ser alguien que está relacionado con ese asunto. Mas aquí, mismo que Goy está relacionado con terumá, no puede ser shaliach.
Porque la Torah dice, para Terumá, Shaliach tiene que ser Israel. Av Sheluhachem, Israel. Si ese es el motivo, entonces excluye esclavos también. Un esclavo no es Israel. Es Kenani. Entonces, ¿cómo es que explicó Rabbi Yohanan que un Ebe no puede ser Shaliach de Get porque no tiene relación con Get? Más que si tiene relación puede. No puede porque no es Israel. Afilo que no se trata de Terumá. Ya que de Terumá se aprende de todas las alajot de Sheluchot Shelan Kemoto. Es una condición. Shaliach es soy Israel. Un goy no es Shaliach. Entonces también un Ebed. Responde, Amre Birbianai, lo. Ma atem bene berit, af sheluhachem bene berit. El motivo que incluimos goy, porque no es bene berit. No precisa ser Israel, mas precisa ser berit de Brit Milá. Y un esclavo ten Brit Milá. Entonces está incluido en esa condición. Shaliach debe ser bene berit. Esclavo es berit, ten Brit Milá. Mas un goy no tiene Brit Milá. Por eso que el goy no puede ser Shaliach. Otro din. Amar Bihya Barabba, Amar Rabbi Yohanan. De nuevo, fala aquí Rabbi Yohanan. Antes era el nombre de Rabasé, ahora Rabbi Bihya. En Aebe Nesa Shaliach le cabe el get Isha miyad bala. Le ficheena betura que tiene kitushin. Así como fue encima. Un esclavo no puede ser mensajero para entregar un get o para recibir get de marido porque él no tiene leyes de divorcio. Él ahora continúa con una pregunta. Veaf al pi shaninu hare at shivcha ubradeja ben horim y maita ubara zachtalo. Tiene Masejet Temurá una Mishnah. Alguien que tiene una esclava y la esclava está grávida. Shifcha Kenanit. Esclava Goya. Faló o patrón para ella. Eu quiero que tu filho que nacer sea libertado. Yo no quiero que él nazca como esclavo. Entonces escribió ya un documento de Shichrur, Get Shichrur, entregó para Mai, falando, Harea Shifcha, você continúa siendo Shifcha. Ese Get Shichrur no es para você, mas Vladeja Ben Horim, tu filho que sea Ben Horim. Cuando nacer, ya va a nacer Ben Horim. ¿Serve o no serve? Y Maitá Ubará, si ya estaba grávida, serve. Antes de engravidar no adianta. Daba Shelo Bala Olam. Más grávida, él está en el mundo. Está cierto que tienen Baba atrás, Kuf Mem Alef, Kuf Mem Bet, a subir, si Zahin la Ubar, si puede alguien adquirir algún objeto, algún bien para un Ubar, para un feto que ainda no nació, mismo que ya existe en el mundo cuando Amai está grávida. Mas Kinyan es diferente. Aquí vamos a explicar ahora por qué aquí sirve que Amai recibe para libertar a su filho. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Afalpi. Afalpi es una pregunta. La respuesta ainda no faló, mas la pregunta vamos a entender. ¿Qué está preguntando? ¿Cómo es que falamos que un esclavo no puede ser shaliach para recibir un get de una mujer? ¿Y cómo aquí a Shifcha Kenani está siendo shaliach? Ella no está ficando libre. Ella recibe un get como shaliach para libertar a su filho que está en su barriga. Esa es la pregunta de Rabbi Yohanan. Falamos que no puede ser shaliach para get. Antes de responder, a Gemara interrumpe. Y dice, no da para entender la pregunta. ¿Qué pregunta es esa? Como dice, Maya Falpi. ¿Qué está preguntando? Es obvio a diferencia. Explicó claro Rabbi Yohanan. ¿Por qué no puede ser un esclavo mensajero? Porque él no tiene alajot de get, de divorcio de mujer. Mas get shichrur, con certeza que él no recibe para él un get shichrur. Entonces puede ser mensajero. Entonces, ¿qué pregunta es esa?
con certeza que a Shifha Kenanit puede recibir ese que tanto para su filho, para otro esclavo. No tiene relación a esos asuntos, el motivo ya está claro. Esa es la pregunta que me da Mai Maita Ubara. Entonces explica así. Ki atara shum bar Yehuda amar, Rabbi Yohanan tarte amar. Rabbi Yohanan, na verdade, falou duas alajot. A primera es en relación a get de mulher, que un esclavo no puede ser mensajero para entregar get a mulher. Y la segunda alajá es a que estaba faltando. Es como Hasorem Mixera. Agora va a falar a segunda alajá. Y la pregunta que ele fez es sobre esa segunda alajá. ¿Cuál es la segunda alajá? Nir'im al-devarim, dice, es lógico falar, שהעבד מקבל גט לחברו מיד רבו של חברו. Un esclavo, él puede ser un mensajero para recibir get shichrur para un otro esclavo, más con la condición que sea esclavo de otro patrón. Tiene un esclavo de Reuben y un esclavo de Shimón. Reuben quiere libertar a su esclavo. ¿Qué él hace? Entrega un shaliach y escogió como shaliach al esclavo de Shimón. ¿Cuál es el problema? Él no es mi amado para falar que no salió de mi reshut. Ya debe que ya drabó. Mas aquí él es esclavo de otro. Entonces, y falamos que un esclavo puede ser shaliach relacionado a get shichrur, ya que él tiene alajot de get shichrur, de libertación. Eso que fue Rabbi Yohanan. Avaló miyad rabo shelo. Mas, si Reuben tiene dos esclavos, no puede dar a o get que quiere libertar al esclavo B, llamemos, va a dar al esclavo A para libertar al esclavo B. No adianta, porque el esclavo A es mi amado, ya debe quedar a no salió de mi reshut. Los tres son los mismos amados, no tienen aquí ni una entrega. Tienen que dar una transferencia, como Zehiyah, siempre tiene que salir del reshut de la persona. Ese es el din que faló Rabbi Yohanan, el segundo din. Y sobre ese segundo din, que no puede ser un esclavo del mismo patrón, salía para libertar a su colega, ahí pregunta, si alguien va a te falar, tipo la hash en voz baja, Cochichar. ¿cómo se dice? Cochichar. Cochichar? Ah, sí. Una pregunta. Si alguien va a te preguntar sobre aquella Mishnah de esclava grávida, זו ההלכה שלנו, tenemos una halajá estudiada en la Mishnah en Temurá, y Maita Ubara zachta lo, que Amai recibe el shichrur de su patrón para libertar a su filho, que está grávida. Los dos son los mismos patrón, es como esclavo A y esclavo B. Está dando que para Shifha, que esclava A, pega a ese que como Shalia para libertar a tu filho, como si es el mismo patrón, no puede. A esclava es la misma mano del patrón. Esa es la pregunta. Ahora sí, dentro de Get Shichrut tenemos esa pregunta. Y Morlo responde para él, dos grandes asociaciones ya respondieron eso. Rabbi Zera y Rabbi Shmuel bar Yitzhak. Dice así que no son dos respuestas. Los dos se complementan. Had Amar, un de ellos faló para responder esa pregunta. Hamani, Rebihi, de Amar a Meshachrer, Hatzi, Abdo, Kana. La Mishnah de Temurá, de aquella esclava grávida, es la opinión de Rebi. Rebi sustenta a alguien que tiene un esclavo, él puede libertar parcialmente él, a mitad del cuerpo de él. Por ejemplo, él dice, tu brazo que fique libre. Por en cuanto va a ficar el brazo libre y el resto del cuerpo es esclavo. Después, completo, en otro momento, liberto lo que falta. Existe libertar parte de un esclavo. Entonces, ya que la mujer está grávida, es como parte de su cuerpo, complementando como termina Hadamar. Maitama de Rabbi. ¿Cuál es el motivo de Rabbi en esa Mishnah? Vija, te acepto, Hatzi Abdo puede, mas aquí es otro cuerpo.
¿Cómo Amai liberta a su feto? Casabar, orar y arej mohu. Esa famosa frase. O feto es como a cosa de Amai. Es otro miembro del cuerpo de la. Veneza que Mishikna la dejalme de barea. Es como si está libertando un dos órganos de la esclava. Por eso que liberta. ¿Cuál es nuestra respuesta? No es por Shaliach. Falamos, un esclavo A no puede ser Shaliach para libertar al esclavo B, lo mismo patrón. Aquí ella no es Shaliach jamás, es la propia. O vale ella, el cuerpo de la. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué un esclavo A no puede ser Shaliach del esclavo B? Porque no salió get llamado de patrón. Entonces, mismo sin Shaliach, ¿cómo un patrón liberta a su esclavo? Yo escribo un documento de libertación y entrego para mi esclavo. Você está libre con ese get. Amado de él, y colma shekana ebe canarabó. No salió de Reshut, falamos. La verdad, en los shiurim anteriores ya citamos, existe una sebará, una lógica que a Gemara en Ain Zayin va a hablar, Gito, Beyado, Bain, Kehad. Falamos eso sobre Hatzer y también sobre, originalmente fue falado eso sobre esclavo. Quitó Beado Bain Kehad, quiere decir, aquí tienen que tener dos cosas simultáneas. Para él y recibir get, tienen que tener una pose propia. Amado tiene que ser de él, mas él es esclavo. ¿Cómo adquirió get? Ahora que coloca get en Amado ficó propia de él. Y ahora tiene esa capacidad de adquirir el get. ¿Cómo ficó propia? Por causa del get. Quando pegou o get. Mas o get que fue a él libre. ¿Y cómo adquirió get? Entonces, dos cosas que tienen que ser simultáneas. Esa lógica existe solo cuando el patrón da directo para su esclavo, para libertarlo. Ahí você fala que todavía va a enquejar. Mas cuando es un mensajero no medio, o esclavo, o patrón entregó a esclavo A, ahí ainda no salió de su resultado. No adianta que él entregue al esclavo B. Para falar que todavía dos, dice así, tiene que ser directamente del patrón. Él tiene esa capacidad de dejar libre amado del esclavo que pertenecía al patrón. Continuamos la próxima Mishnah. אף הנשים שאינן נאמנות לומר בן בעלה, נאמנות לומר להביא את גיתה. Mesmo a 5 mujeres que estudiamos en el final de Yevamot, que no acreditamos cuando ellas van a testimoniar que falleció el marido de una mujer, tienen 5 parientes que son suspeitas de mentir para atrapalhar. Son mujeres que odian a otra. Entonces, no acreditamos que digan que murió, porque tal vez es mentira. Ellas quieren que case y después voltee al marido para que tenga hijos mamzerim. Entonces, esas mujeres pueden traer un get. Pueden traer un get para aquella que odia a ella. Por ejemplo, Hamotá, a sogra. A sogra que ven y falar que falleció el marido, que sería su filho, falleció el marido de una nora, no acreditamos, porque ella quiere que a nora tenga hijos mamzerim. Mas si a sogra trae un get, escrito por el marido, que es su filho, y como shaliach, ella puede, una mujer puede ser shaliach. Entonces también a sogra puede traer un get para su nora. O bat hamotá, a filia de sogra, también odia a ella, porque pueden, como tzarot. Y vamos a explicar el motivo de cada una por qué odia. Tzaratá es cuando tienen dos esposas, con certeza tienen ciúme entre ellas. Yevimta, a cuñada, más qué tipo de cuñada, le dice así, Eshet ahi ba'ala, a esposa del hermano del marido, que potencialmente pueden llegar a ser tzarot. Si uno de los hermanos muere, el hermano va a hacer ibum,
y va a acabar ficando tzara con aquella esposa que ya tenía. Reuben y Shimon son hermanos, los dos son casados. La esposa de Reuben odia a la esposa de Shimon, porque está con miedo, si va a morir Reuben, entonces Shimon va a tener que casar con ella y van a ficar tzarot. O si va a morir Shimon, también va a ficar tzarot. Por eso se odian. Bat Bala entiada. Entonces, todas esas 5 mujeres, mismo que se odian, puede ser traer un get. Más ben get le mitad. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué puede? Shakta mojía. Porque tiene un documento, no es la que testimonia. Met Bala no te base solo a palabra de ella, con certeza. Tenemos que sospechar que es mentira. Más un get. Tiene un documento asignado por 12 dim, no era que asignó. En apel hace shalía. ¿Cuál es el problema? No está hablando nada. האישה עצמה מביאה את גיתה, ובלבד שהיא צריכה לומר פניתה ופניתה. Entonces, esa cefa se trata isha propia, que dice la propia mujer que está siendo divorciada, ella puede traer o get y debe hablar befanai nichta ufai nichtam, si es de juzlares. Fue citado eso, más ainda precisa explicar. La mujer, si ya tengo que ya es divorciada, ¿qué precisa hablar Fainechtav? ¿Y qué precisa hacer Shalía? No es un din de Shelihut. Una vez que está alguien llamado de la mujer, ya está divorciada, esa pregunta de Gemara, en el próximo Amud. Gemara, Behatania, que Shem, she'en neemano lomar medbala, kach en neemano lehavi gita. Abaraita dice lo contrario de la Mishnah. Que esas 5 mujeres, así como no pueden hacer medbala, no pueden traer un get. Amar a veces lo cashia. Camba ares, camba jusala ares. Depende. Si el shalías de un get escrito en jusla ares, que tiene que hacer Fainechtav, o en Israel. Baares de la diburadida kansamgenan mehemna. Si es un get de Israel, ella no debe hablar nada. Apenas ella hace un acto de correo. Está trayendo un get. Certeza que acreditamos. Y eso que faló la Mishnah. Aquí estamos. Tiene los documentos. Ella no faló nada. Porque só se for lishma, né? Se ela quer como lishma. No. Él no precisa para los 2 motivos. Ah, tem que estar vendo. Pero ya que no precisa hablar de Fainechtav, entonces, con certeza, no es testimonio de ella. ¿Qué va a le calquel? ¿Qué va a estragar a ella si no fala nada? Bejuzlaar de adibura de daka samgena, no me hemna. Juzlaar que precisa hacer Fainechtav. Entonces, un testimonio. No acreditamos porque son las mujeres que pueden mentir. Amaló Abaye. Abaye, como falamos que alumno de Rabbi Yosef, pregunta, Adraba, al contrario, Ifja Mistabra. La respuesta está cierta que tiene diferencia entre Israel y José. Mashuto al contrario. A lógica dice lo contrario. Baares, de iate baal me'arel mashkehina be, de kalmale kilkula kamekavna, lo meemna. En Israel, que no acreditamos. Que dice, a Mishnah que dice, que acreditamos en Juzlares. Y a Barata que dice, no acreditamos en Israel. ¿Por qué no? Si no tienen que falar nada, tienen documento. Justamente, el aquel le calquel. Cuando él trae un get, él no fala Fainechtav en Israel. Mas si ven a un marido y argumenta que es falso, precisa hacer kium. Y eso que quería esa mujer, esa sogra o las otras, le calquel. O que va a vivir con alegación del marido. Mas en Juzlares, que Oshalía debe hacer Fainechtav. Entonces, no tiene más chance de marido vivir. Mismo que viese, no vamos a acreditar. Porque Fainechtav es como un kium. Ya como estudiamos en Daf Gimal. Entonces, existe lógica en Juzlares de acreditar. De Juzlares de ate baal me'arer, lo más gejena be. Mehemna, en Juzlares, que la fala de Fainechtav, y ahora no vamos a quitar marido, entonces nos da para es mentira. Está cierto que tengo un testimonio de la, tal vez mintió, ¿cómo acreditamos? Más certeza no va a mentir
Si o intuito de mentir es para le calquel, para incomodar era, para provocar que fique mamzerim. Aquí no vale calquel nada, porque al contrario, él está confirmando que lo único que puede argumentar que o que no valió es el marido. Y no acreditamos al marido, pues ya tengo un. Entonces, estas dos lógicas, más la segunda lógica que es la verdadera, y esa la ja. Tania que bate de Abaye. Tenemos una baraita como Abaye. Shimon me la zaroma me shum Rabbi Akiva. Y ya neeme de Abi Gitami Kalba Homer. Aquí está se refiriendo a Sefa da Mishnah. A propia mujer, a propia esposa, ella puede traer o get. ¿Y por qué no sospechamos que es mentira, que es falsificado? Kalba Homer de aquellas 5 mujeres. Umanashim Shamru Hachamim Eneman Marmed Bala. De Maura Bigita, si esas 5 mujeres, fala que el marido murió, no pueden, mas traer un get pueden. Y a propia esposa, Shneme lo Marmed Bala, ella puede falar, mi marido falleció. Acreditamos, así estudiamos y llevamos. Y ya Daika Umin se va. Y nos dice, mira, Bigita, Don Koshiken, que puede él traer su propio get. Aprueba cuál es, a continuación de la baraita. Umimakom shebata, ya que aprendimos que a propia esposa acreditamos de Calvajomer de esas 5 mujeres, tenemos la regla, de yo la voy a mirar, yo candidato, tiene que ser igual a 5 mujeres. Male alan, si Joshua así como esas 5 mujeres cuando entras en que, cuando acreditamos, cuando ellas dicen, befaran nichtab, afil, si dejas tomar, también la propia esposa que trae un get, ella debe hacer. Entonces está claro que ellos entienden que el caso de la Mishnah, que acreditan 5 mujeres tras el get, es en Joslares. Sino que está diciendo aquí que si dijo lo mal, si en Israel no precisa hacer. Entonces me forash, como Abaye explicó, que son Joslares que acreditamos. Amar Rabashe, más una prueba, matritina medaika. Del lenguaje de la Mishnah da para deducir eso. De Katane, Aisha Asma me viagita, ubashete se deja lomar, me faneta, yo mina. A Mishnah me foras dice sobre a mujer que trae su propio get, y la debe hacer. ¿Cuál es la prueba? Aquí no por Kalvajomer, no es que aprendemos de Kalvajomer, mas sí a Sefa da Mishnah. Está hablando que tiene que hacer. ¿Qué dice? Que a Mishnah se tratan Juslares. Entonces también la Resha de Mishnah de 5 mujeres está tratando Juslares. Verá Yosef. Entonces ahora esa prueba última es pregunta contra Rabbi Yosef. A Baraita no, él iba a hacer no sustento como a Baraita. Mas ahora Rabbi Yosef que explicó que a Mishnah se trata en Israel. Solo en Israel acreditamos. ¿Cómo va a explicar a Mishnah? Resha besefa bejuslar mesiata bahares es dohak, porque a Resha aquí que está llamando es a Mishnah anterior, o que hoy estudiamos, en Amud Aleph. ¿Qué faramos? Un cego no puede ser shaliach, porque son juslares se trata. La Mishnah anterior solo se trata de juslares. Por eso el cego no consigue hacer Fainestab. Ahora, a Metziata es el inicio de nuestra Mishnah, las 5 mujeres, dice Rabbi Yosef, que eso se trata en Israel. Y por eso dice que acreditamos, porque aquí está Mojiach, que sabe apenas los documentos, no precisa hablar nada. Y después a Sefa de nuevo, a Shasma, tiene que hacer esta Juslares. Entonces va y vuelta. Entonces después de In, Resha, Besefa, Bejuslares, Mesimata, Bares. Imagíname. Así tiene que hablar y tenemos prueba para eso. Misma, me de Catane, más venga y le mitad, ya que está Mojiach. Velo Catane, ya que está Upe Mojiach. El motivo que da Mishnah, ¿por qué acreditamos a 5 mujeres atrás del get? Porque tienen documento. Más que son documentos que precisamos. Si no, debería hacer el documento y a boca de él que está fala. Ahora, esa prueba, ¿cómo va a responder Abaye? La verdad, según Abaye que se trata de juzgar, debería hacer a que está Upe Mojiach. Que sea lógica da para entender. Porque tiene un documento que ayuda a ella, no es solo a palabra. Mas es que está Upe. Explica Rashi
que eso está embutido en la pregunta. Cuando la Gemara, la Mishnah preguntó, ¿Van beget le mitad? ¿Qué está preguntando? O testimonio. ¿Cuál es el motivo que OP de mitad vos no acredita y OP de Befanistab Doget vos acredita? La diferencia es que tengo un documento. No dos en palabras, en testimonios, más en Get, en un documento que apoya. Eso que dice el Mishnah. Aisha Asman me vía. Isha Mejimate Gita Leada y Garshala. Vamos a terminar hasta el final de Perek. Como citamos la pregunta, Nasefa, si la propia mujer trae su propio get, ya está divorciada una vez que llegó el get para ella. Entonces, ¿qué significa me vía? Ella trae su get, no precisa traer. Ya está divorciada, no es Shaliach. Amarabuna, Beomer Lotit Gareshibo, el Afenebedim, pero ni. O marido colocó una condición. Entregó para que la get, mas faló, yo quiero que vos seas divorciada apenas cuando llega Obedín fulano. Tienen que ir a tela. Entonces no está divorciada en la hora de la entrega. Entonces, ¿qué ahora? Parece que es un shalía. Él está yendo a la, ainda como shalía, y la va a ser divorciada. Sof, sof, kimati ata, mingar shalá. Ainda pregunta Gemara. Todo bien, tiene que cumplir una condición. Entonces apenas una condición que está siendo cumplida. Cuando llegó a Obedín, ya está divorciada. Entonces no es shaliach. Y también, ¿por qué fue esa palabra? Fue Nichtav. Mismo que sean julares. Ese viaje es solo para cumplir la condición del marido. Nesse caso, é importante falar, se o marido mandou lá Só nesse. Entonces, eso que está preguntando no precisa. Pero la lógica no precisa. ¿Y por qué a Mishnah dice que precisa? ¿Qué dice? Que a Mishnah no se trata en ese caso. Entonces, ¿cómo se trata el caso de Mishnah? Ella, Amar Rabuna Barmano Amishme de Rabajá, Bere de Rabika. De Amarla, Kimati Tatam, Atnehea Ara, Beshakle. La condición fue diferente. Faló para la mujer, pega ese get, pues tiene que ir a Bedín Peloní. Cuando llega a la, apoya a Bedín la tierra, no son, y pega de vuelta. Quiere decir, ahora vos es Shalía, porque tiene que recibir de nuevo. Esa Kabbalah no es. Entonces, por eso, ahí es como un Shalía, y entonces tiene que hacer Nichtav. Pregunta, ahí Aji, Abalet Ligite, me haga becarca. Veama Rabat, Ligitech, me haga becarca. Lo, Amaklum, en Perek Azorek, Gemara dice, un malajá, o get, tiene que ser entregue directo de amado del marido para amado de la mujer. Benatán Beyadá. Si o get escribió, o marido escribió get y apoyó no yo. Y para la pega tu get. Está en la mesa, pega o get a mesa, no sirve. Porque tiene que ser de amado del marido. Por eso se hace cuestión la entrega de get que a mujer fue llamado de manera para recibir como si fuese un recipiente y el marido es que deposita y suelta o get dentro de la mano de ella. Para ella no hace ni un mato, falamos para ella no fue llamado, sino es como ella pegó del marido. No puede ir a pegar, o marido tiene que entregar. Entonces no adianta, esa condición no sirve. Si falo pega, apóyanos yo y vuelta a pegar. Mismo por orden del marido, no está viendo o que llamado del marido. Ella, ¿cómo se trata la Mishnah? Llamarla, Habe Shalia Leolajá de Matita Tam. Faló me forás para ella. Você ahora es un Shalia Holajá. Está yendo para aquel Bedín, Bejimati Tatam. Habe Shalia le Kabbalah Bekabili Kitech. Ok, fican a tu amado. Porque si va a soltar, ya de nuevo, no está un marido para que sea directo, que deposita Benatán Beyadá. Ok, fican a tu amado. So que ahora Shalia Holajá, cuando llega a Bedín, você va a virar, estoy denominando Shalia Kabbalah. Si él ya entregó que no es Shalia. Entregó, mas no para divorciar ella. Faló, él no quiero que sea divorciada ahora. Son cuando llega a Bedín. Él puede colocar condición. Essa foi a pergunta primeira. Para poder cancelar. Mas ela quando o Shalia, ele recebe, já está
Eso, con Shaliach Kabbalah ya está divorciada. Por eso, ahora es Shaliach Holajá. Eso. Y después, la voce se convierte en Shaliach Kabbalah. Mas aquí tiene otro problema. Vea, alojas de la Shaliach Otetzela Baal. Un Shaliach es considerado mensajero si le tiene condiciones de voltar para quien mandó él y hablar. ¿Eu fiz o que você me envió? Fiz o Ele vai voltar para a confirmar. misión. Cumplí la misión. Eso es cuando un Shaliach Holajá entrega a otro Shaliach Kabbalah o a otro Holajá, entonces primero volta y fala cumplir mi misión. Mas aquí, si él se convierte de Holajá para Kabbalah, entonces no existe más Holajá para voltar y falar al marido. Que si no existe la misma persona, virar de repente otro Shaliach. Entonces, por eso muda de nuevo la respuesta. De amarla, Habe Shaliach le Holajá ademati tatam. Falou para a mulher. Pega o que? Você Shaliach Holajá te chegaram bedim peloni. Vejimati tatam, Shave Shaliach le Kabbalah. Você nomea otra persona que él va a ser Shaliach Kabbalah. Y cuando você entrega a esa persona, você es divorciada. No precisa pegar de vuelta, porque Shaliach Kabbalah es como mamá de la mujer. Entonces ahora sí, son dos personas. Hazra Shelichut Etzel Abal. Hani Haleman de Amar. Isa Osa Shaliach לקבל גיטה, מי השליח ברא. אלא למדע אין האישה עושה שליח לקבל גיטה, מי השליח ברא. מה יקלה ממר? Tenemos aquí una otra regla. Tienen discusión si la mujer puede nombrar un Shaliach Kabbalah para recibir o que dos Shaliach Holajá que nombró el marido. Falamos que existe Holajá y también existe Kabbalah, más cada uno por separado. Normalmente Kabbalah es, la mujer nombra un Shaliach, va y del marido, él va a te dar o que. Eso es Shaliach Kabbalah. O Holajá, o marido mandó a alguien para entregar a la mujer directo. Ahora, si el marido fue un Shaliach Holajá y ella manda a un Kabbalah, Shaliach Kabbalah, recibir de ese Holajá, no puede. Entonces, aquí no es posible esa condición. Él ahora es Holajá. Holajá no puede entregar a Kabbalah. Entonces, ¿cómo nomea a otro como Shaliach Kabbalah? Responde a Gemara. ¿Por qué no puede? Ahora vamos a hablar. Tiene dos motivos y depende de ese motivo si aquí va a servir o no. Kabbalah sempre como era, então. Directo do marido. Me falei. A mulher nomea, va del marido y pega o que dele. Entonces, ese es Shaliach Kabbalah para recibir directo del marido, mas no de un Shaliach Holajá que el marido nomeó. Responde a Gemara. Tamama, ¿y por qué no puede hacer Kabbalah para recibir de Holajá? Mishun deika bizayon de Baal. Porque es un desprecio. Parece como si la mujer no quiere ver a cara de Shaliach que nomeó al marido. Eso es un desprecio del marido. Si el marido mandó a alguien, va a usted personalmente a recibir. ¿Está cierto? Y con Shiken, entonces si el marido personalmente y usted manda un Shaliach Kabbalah, ¿no es desprecio? Ahí no, porque dice así. Porque el marido entregó, mismo así. Si el marido entregó Shaliach Kabbalah de ella, él lo makpid. Mas hacer Kabbalah para recibir de Holajá es un desprecio, una falta de respeto al marido. Ve a Kabbalah, lo capid, mas aquí no hay ese motivo. O marido que mandó a hacer esa condición. O marido escogió, yo quiero que vos sea Holajá y después entrega a otro que es ella Kabbalah. Entonces él no makpid. Entonces esa respuesta, ya que el motivo por bisayon, aquí no tiene problema. Pregunta, todo bien, para ese motivo te acepto, mas tem más un motivo. Ani halemanda bisayon de Baal. Era mandar Mishun Hatzera Baal Harmikan, Maikale Memar. Para quien explica que el motivo que no puede morir nombrar Shaliach Kabbalah para recibir de Shaliach Holajá es porque es parecido cuando Get o marido coloca un Get en un patio de Reubén y después Reubén vende ese campo o da presente ese campo para mujer. Que estudiamos en Daf Haf que no puede. O marido puede colocar en nuestro patio
o no patio da mulher direto. Si es da mulher direto, Midin Hatzera. Si es no patio do marido, después da presente al patio, adquirió Hatzero, Gitabe Hatzera Bain Kehad. Más colocar hoguet no patio de otra persona, eso no, es como Tiliki te me agabe carcas, picó así atrás. No está viendo da mano del marido, hoguet está llegando de Shimon para morir. Si ese es el motivo, porque Kabbalah y Olajá aparece como Hatzera Bale Harmiken, tiene un intermediario que no está viendo hoguet del marido. Ese es el motivo no Hatzer. También aquí, si el marido fue Shaliach Olajá, y vos va a nombrar Kabbalah, parece, no está cierto que podría ser, porque se lo jodan como todo. No es igual, pero la persona puede confundir. Damian Leadade, dice Rashi. Es parecido. En Hatzera entendimos el motivo, porque no está viendo que es directo del marido. Y aquí, dice Rashi, van a comparar con Shaliach y no es verdad. La verdad es que Hatzer no tiene nada a ver. Hatzer es por ya, no por Shelihut, para comparar. Mas quien haya que Hatzer es por Shelihut, que Hatzer es como tu Shaliach, entonces puede parecer un Shaliach Olajá. Aquel Hatzer de fulano es Shaliach Olajá, y a morir el Kabbalah, eso sería confusión. Entonces, si ese es el motivo, ¿qué adianta que ahora el marido aceita? No puede porque va a salir una marajá errada. Entonces, ¿cómo se trata la Mishnah? La última respuesta, que sea la única que sobra, es la siguiente. De amarla, Habe Shaliach Leolajá Ademati Tatar. El marido fue para morir, pega o que vos Shaliach Olajá te llega a Bedín Piloní. Vejimati Tatam, Shave Shaliach Leolajá, Bekabli et Gitech Minne. Vos llega la nomea a otro Shaliach Olajá. Olajá, de Olajá puede tener Sem Shelichim. Y ese Shaliach Olajá va a te entregar a vos, como cualquier Shaliach Olajá que entrega a mujer. Entonces, ¿por qué vas a hablar de Fana Nichtav? Porque os dice un gay que enviado de Jusalares. Y el Shaliach primero no consigue llegar a esta mujer. Y que nomás un segundo Shaliach. O primero fue el Fana Nichtav para el segundo Shaliach. Él vio la escrita. O segundo Shaliach no vio. O segundo apenas entrega. Y él dice Shaliach Bedin Ani, entrega para mujer. Y ya primero fue el Fana Nichtav. Aquí también. Ella. Na hora de entregar o que para aquel segundo Shaliach Olajá, él fala Fine Stab. Entonces a vos dice que tal vez él puede falar no final, cuando recibe o que Fine Stab, tanto faz. Beba y tima, una respuesta que casi a misma dicho Safo, de amarla. Habe Shaliach Olajá de Matita Tam, Bejimatita Tam. Vos Shaliach Olajá te llegaron Bedín, cuando llega Bedín, y marcame Bedín a Fine Stab, Fine Stab. Vos fala para Bedín, בפעי נכתב, ומש בבדין השליח, ועושה נאמר בדין שליח הולכה, ולטבוני הלך, יובדין ותדע רוגד. Tosafot te faz esa pregunta, ¿qué diferencia con la primera respuesta? Es la misma cosa, un shaliach holajá que nomea a otro shaliach holajá. Solo que en el segundo caso, Yobedin o shaliach segundo. Por eso dice la diferencia es si fala בפעי נכתב, no inicio o no final. Adran alach, Amel Viget, Adran alach, Amel Viget,